Apenas pasadita las 3:30, estamos hasta las 4 en Paraíso Artificial. Recuerden dejar likes en la página de YouTube, recuerden dejar comentarios los que nos están escuchando un poquito después. Nos alegra mucho que tanta gente, por lo menos en el chat, haya conocido a Mariana Eva a partir de esta entrevista, porque es una persona muy interesante para prestar atención sobre estos temas y más. Y sí. Bueno. Yo no lo pude leer, pero Princesa Montonera es un librazo. Un librazo. Así que esto sigue, chicos. Dejen sus comentarios, dejen sus likes y dejen sus saluditos para Juan Felipe Salguero, que ha vuelto otro martes con su conversación y creo que viene alrededor de todo este movimiento anti-argentino, ¿no? Sí, efectivamente, creo que no pude pensar otra cosa. Y sí, difícil. Como había contado hoy al principio, bueno, el domingo fue muy difícil, creo que como para prácticamente la mayoría de las personas que viven en este país, salvo 12 o 13 personas, fue un poco difícil y bueno, también... como muchas personas, uno no empieza tomando como pensando cuál va a ser el resultado, uno tiende a tener fe. Y bueno, tal vez tomé un poco de más y como dije, me terminé levantando a las 4 de la mañana diciendo, bueno, no me puedo dormir. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir redes sociales. Y cometí el error que comenté hace un ratito de entrar al para ti de Twitter. Y para mí, el para ti de Twitter, no, yo siempre lo menciono porque para mí el para ti de Twitter es una sección en la cual yo no ingreso, jamás. Para mí es orden cronológico, personas que seguís. Listo. Claro. No Okay. es más que eso. Pero sí, cometí ese error y ya como si no fuera suficiente motivo como para tener el estómago revuelto, todo el alcohol que había bebido, sino que me terminé encontrando con la imagen número 3, por favor. A ver. ¡Apa! A ver, vengan a YouTube. Esta imagen a mí me Che, acuesto pero... la noche, ¿viste? Cuando no puedes dormir. Es que me dejó sin dormir. ¿Se puede flamear la bandera de Palestina y a la vez entregarle la Copa del Mundo al rey? Bueno, pregunta, son muchas de las preguntas que a mí me surgieron en ese momento, que me sacaron y no me puedo dormir hasta las 7 de la mañana. Mi vida. ¿Y ahí te dormiste? Recién a las 7 y pegué un par de horas más y bueno, después tuve que vivir el lunes como se pudo. Igual que lindo cuando te volvés a dormir así, ¿eh? Ese ratito que dormís de segunda tanda es muy hermoso. Sí, por suerte pude recuperar un poco, pero bueno, para las personas que no estén viendo YouTube en este momento, les voy a comentar que la imagen que estamos viendo en este momento en pantalla tiene como figura central al rey Felipe VI de España, rodeado por un seleccionado español muy risueño a la expectativa de que el crack de 19 años de su selección, Lamine Yamal, un chico de origen marroquí, entregándole la Copa del Mundo al rey, y a sus hijas, cabeza ¿no? de la Casa Borbón, efectivamente. Un chico que hasta hace 3 años se autopercibía marroquí, pero por cuestiones publicitarias y en favor de su carrera termina eligiendo España. Jugar para España. Porque juega con el 19. Camiseta Sí, con la que Messi empezó en la selección argentina. Exactamente. Y había es todo. medio la sombra de Messi, ¿no? O eso quieren instalar. Sí, porque es el día del Barcelona, etc. Sí, es un gran jugador. Exactamente. Pero fue una imagen muy fuerte que me hirvió la sangre. Me hirvió la sangre realmente porque dije, che, todo esto para que esto y yo tener que aún así sentarme a dar explicaciones. A ver, Argentina, ese presunto campeón, ese potencial campeón sospechoso, llegamos a la final del Mundial cargado de una hostilidad sostenida hace casi un mes. No sé si somos conscientes de eso. Terrible. Hace un mes que venimos atajando piñas, acusaciones de arbitrajes comprados, de apelar a tácticas antideportivas, ser soberbios. Yo creo que a esta altura, te juro, hasta por momentos pienso que la derrota ante España me pasó un segundo plano y lo principal de todo este mundial fue todo este clima que lo antecedió, que es ese ecosistema de sospecha constante que empezó en redes, sí, porque a veces podríamos quedarnos simplemente con, bueno, pero es Twitter, no sé qué, como pasó durante por lo menos el mundial pasado. Empezó en redes, pero mucho más rápido terminó filtrándose a la prensa internacional y a declaraciones oficiales de los rivales a los que iba enfrentando
iba enfrentando a Argentina a lo largo del tiempo. Sobre esto habló largo y tendido nuestro queridísimo compañero Facu en su columna. No, pero además condicionó inclusive las declaraciones de los jugadores españoles respecto al arbitraje, ¿no? Sí, jugadores... Se metió ya en el torneo, se metió en los discursos oficiales de referentes de la política internacional, de la literatura... A ver, los españoles son unos pechos fríos y no me calienta mucho el hecho que lo hagan. Me indignó más que nada la utilización que hizo, por ejemplo, Hossam Hassan, que es el director técnico de Egipto, que encima metió por la ventana la discusión de Palestina, tirándonos encima el muerto de lo que hace el energúmeno que tenemos de presidente con su complicidad con el genocidio, siendo él de Egipto, que activamente participan y son cómplices. Es como dejar de tirar a la gente que está en la frontera. Claro. Primero, antes de hacerla, que más allá, a él no lo voy a responsabilizar por lo que haga Egipto, ¿no? Eso es más que... pero si vas a apelar a ese tipo de arquetipos tan definidos del argentino sionista cómplice del genocidio, es cuanto menos problemático. De esto, como dije, ya habló Facu, largo y tendido, vayan a verla la columna, pero voy a resumirla rápidamente para que sea autosuficiente la columna. En la medida en que Argentina iba avanzando con sus rivales, se empezaba a instalar cada vez más esta sensación generalizada que teníamos los argentinos de decir, che, me parece que hay como una especie de campaña coordinada en contra del país y nos están dando de todos los frentes posibles, incluso hasta era prioritario lo extrafutbolístico que lo futbolístico necesariamente. Hubieron algunas pruebas concretas, que es la imagen número 1, por favor, que la vamos a pasar rápidamente, que acá están viendo. ¿Qué es esto? A ver. Esto es un correo electrónico, típico correo electrónico de colaboración pagada, promoción, acción comercial entre básicamente empresas de publicación. Este es una agencia de comunicación con un creador de contenido de Twitter, o un tuitero, básicamente, en donde, si bien no hay una mención expresa a la Argentina, lo que sí le están diciendo es, ¿qué necesitamos de vos? Bueno, que tuitees sobre nuestra agenda y narrativas alrededor de determinados partidos, equipos y jugadores, básicamente poniéndole énfasis en fulls específicos, decisiones arbitrales, controversias en torno a los equipos o a los jugadores o y demás, apelando, bueno, líneas como robo, compraste referees, equipos sobreestimados y demás cosas. Etcétera. ¿Qué pasa? Uno ve esto y si bien no hay mención explícita sobre la selección argentina, remitiéndonos a los hechos concretos, ¿qué viste ahí? No, que están los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el VAR una vez más arruinaba el juego, como por ahí declaraciones que después vimos aplicadas 30 millones de veces. Sí, o más allá de la Argentina, como que por lo menos contribuyen a pensar que está sucio el escenario en el que se disputa el deporte y que en todo caso el éxito, en este caso de nuestro país, refiere a ese negocio espurio que no se ve y no al talento, al esfuerzo, al bla, bla, bla que pueden tener nuestros jugadores, ¿no? De hecho, creo que tuvo un efecto colateral. ¿No sienten que un poquito le chupó un huevo al mundo que ganara España? ¿O me pasa a mí por perder? Yo veo las publicaciones que hacen y son todas en referencias a nosotros, pero hablo de los propios jugadores, ¿no? Digo, es porque quedó un poco desplazado, creo, Argentina, España del festejo, justamente por poner tanto énfasis en Argentina y querer desear esa derrota. A ver, para pasar al siguiente punto rápidamente. Esta idea de campaña argentina, a ver, creo que es tan difícil de rastrear como querer relacionar que por Top Gun en 1986, 30 años después, derivó en que, no sé, en Afganistán un soldado yanqui mate a un niño afgano. Es difícil trazar eso, porque justamente hay reacciones que son legítimas, o sea, si queremos decirlas, son orgánicas de personas que efectivamente lo dicen, y personas que jamás sabremos si les pagaron o no. Creo que saltaron a la luz un par de casos que eran personas que tenían negocios con casas de apuestas, que las casas de apuestas podrán ser casas de apuestas pero no son boludos, decían, jaja, listo, hace que todo el mundo apueste en contra de Argentina y Argentina va y se antepone a la adversidad, y ellos taca, ganan plata igual. Entonces no eran ningunos pavotes haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, pasando de ese tipo de cuestiones que, insisto, vayan a ver lo que estuvo diciendo Facu en su columna, que lo desarrolla mucho más. A mí me llevó a pensar, tratando de encontrar ese hilo, y ese hilo lo terminé encontrando. A ver, si nosotros estamos viendo que esta campaña es movilizada por minorías
marginadas en países del norte global, Sí. Latinoamérica, África y lo que se conoce como Oriente Próximo, o por lo menos el mundo árabe. ¿Qué tienen en común todos esos lugares? De vuelta, mundo árabe, Mundo árabe, Latinoamérica, África. fueron colonizados o invadidos en algún momento por países de lo mal llamado primer mundo. Efectivamente, el colonialismo. bien, José. Bien, hacemos la tarea. Vamos. Bien. Fui al colegio primario Sí. y lo puedo mostrar. Ojalá lo tuvieran tan presente todo el mundo, ¿no? Y Porque hay es algo países que se forman por TikTok, parece. Exactamente. Bueno, O sea, el nuestro también, ¿no? colonialismo. A veces. Un poco también Básicamente. nosotros. Colonialismo y particularmente la idea del buen salvaje como una tecnología de juicio moral. Hermoso. A ver, la figura del buen salvaje es un lugar común en la literatura y el pensamiento europeo de la Edad Moderna y que nace allá por épocas de la Ilustración, que tomaba como figura el choque entre el hombre civilizado y el hombre primitivo, es decir, el colonizador y el colonizado. Y de ahí surge la figura de este buen salvaje. Rousseau, ese sujeto... no voy a hacer la precisión esa, Rousseau. ¿Qué te pasa con Rousseau? Lo detesto, Rousseau. Es un- Pero, ¿por qué particularmente? Hay muchos ¿Qué te motivos pasa para con Rousseau, detestarlo. viejo? No, bueno, qué sé yo. Uno de estos es los ¿Está motivos. sobreestimado? No sé si sobreestimado, me parece responsable de alguno de los peores vicios del iluminismo, digamos. No era el más inteligente de ellos. Sí, naturalmente. No, bueno, por ejemplo, Rousseau, él no inventa el concepto del buen salvaje, pero sí le da, si se quiere, un poco Difusión. difusión sostén. y de, si querés, el sostén más teórico, Claro. que él no lo pone como un peyorativo, de hecho, hasta lo idealiza, ¿no? Lo presenta al buen salvaje como un personaje puro, auténtico, incontaminado por esa incivilización que tenían los europeos, que eran gente del mal, ¿no? Por algo, bueno, él también era crítico de las Europas de su época. Claro. Pero esa idealización siempre venía con una jerarquía implícita en donde el salvaje bueno era aquel que se quedaba en su lugar. Y eso es algo de lo que vos dijiste hoy. Que no molestaba, que no cuestionaba a nadie, ¿no? Es el que llega y recibe al colono y comparte sus costumbres, que es ese personaje cercano con el cual el colonizador podía interactuar, pero en ningún momento en toda esa discusión, de hecho había como cierto reconocimiento de, bueno, justamente el buen salvaje, pero no era el tipo que venía a cuestionar al colonizador, Claro. era aquel que se quedaba en el molde. Y vos hoy decías algo muy interesante. Como algunos de la CGT, no. Bueno, sí, puede Una ser lectura, también. está bien. No, banco. Es aplicable. La colonialidad No es correlation. transversal. Está bien, Sí. El problema es aquel, y esto va a ser un poco, vamos entrando en la parte problemática de la columna. Sí. Aquel buen salvaje que aspira a la civilización y que cree que el colonizador es un igual, pierde esa pureza y se vuelve sospechoso. Es decir, si vos crees que podés ir a Europa a jugar a la pelotita, a Europa en este caso en Estados Unidos, Sí. pero vas a Estados Unidos a jugar a la pelotita, un deporte que estandarizan los europeos, que juegan los europeos, que la mayoría de la Copa del Mundo las tienen ellos, por poco, y en este momento tienen las mejores ligas, y vos venís y le decís, no papito, yo voy a jugar a la pelotita y vos no sos más que yo. Es más, la mayoría de ustedes son menos que yo, salvo tú, alemán. Pero el resto, Sí, igual también yo siempre pongo en duda ese sentido de la superioridad, porque las jerarquías en el fútbol vieron que siempre terminan delimitando mucho el destino deportivo, pero pongo en dudas también esa jerarquía, esa construcción de los relatos, porque en la mayoría de los casos no contemplan los puntos de partida desiguales de los distintos seleccionados, Sí. ¿no? Que tampoco quiero entrar acá como con una línea hiperprogresista de decir, bueno, entonces, porque el fútbol es uno de los pocos deportes en los que puede jugar un chabón que mide 1,80 con uno que mide 1,60 y disputarse la Copa del Mundo Lautaro igual. Martínez te cabeceó igual. Claro, y está el partido contra los suizos, que éramos un palumpa, los argentinos corriendo al lado de los suizos, Qué o los petizo de la ingleses, ¿no? selección, es increíble. Ahí te das cuenta que, bueno, pero, y a mí eso me parece hermoso y grato, pero a la vez es como una construcción narrativa de bueno, los europeos tenemos el fútbol de élite, que es cierto, pero no por eso nuestro fútbol es menos fútbol, ¿no? No, completamente de acuerdo.
eso, o sea, creo que a fin de cuentas lo que se está discutiendo es en qué idioma se habla el fútbol. Exacto. Y se dan ese tipo de disputas, pero bueno, ahí vamos a eso. Antes quería hacer solo una observación. A ver, y esto es la parte de la autocrítica que es importante hacer. Argentina es aquel salvaje que se cree civilizado. En los términos, en los propios términos europeos. A ver, porque parte de esa autopercepción europea que tenemos como país sudamericano, es lógico que genere rechazo entre los pares. Obviamente. Pero ahí va el error conceptual, si querés, en donde nosotros decimos buena parte de la hostilidad que se siente hacia Argentina tiene como trasfondo nuestra autopercepción histórica como país europeo o Latinoamérica es sospechosa no porque seamos diferentes al resto de las entidades latinoamericanas, o el resto de la región, sí, sino por reclamar un lugar blanco, culto y occidental que el imaginario colonial nunca nos adjudicó legítimamente. Totalmente de acuerdo. Nunca nos otorgó legítimamente. Entonces quedamos en esa situación renegada en donde decimos creernos europeos por el simple hecho de querer competir contra el europeo en una igualdad de condiciones, que presuntamente es lo oficial que se hace, es lo formal en lo que estás debatiendo, pero cuando te empezás a dar cuenta que en la medida en que vamos avanzando se van presentando estas lógicas coloniales, que puede venir Bellingham y pegarle un cortito al Colo Barco, y después viene y aparece el ratón Ayala y le mete un mejor cortito a Dani Olmo, que vos decís, ok, después de que abiertamente lo que se comenta es que dijo son unos simios, es como, amigo, una menos, o sea, no, en hecho el ratón capaz que se quedó corto, pero bueno, entiendo que se va a comer una sanción. Hablando del partido de la final y el momento de intercambio donde aparentemente se tapa la boca. No. Ayala le pega un cachetazo a Dani Olmo, un correctivo cuando termina el partido. Termina el partido cuando y empieza la parte. Son unos simios, perfecto. Dice, porque en el momento que se está peleando, creo, Paredes y algo así, viene Dani Olmo, dice, son unos simios, se da vuelta el ratón Ayala y le emboga un cachetazo y dice, ¿qué decís? Estúpido. Por encima aparte es eso. ¡Pah! Así. Y aparte de decirlo cuando acabas de ganar la final, decirlo antes, si tenés huevo de que tus sanciones. Teniendo en cuenta que a Prestiani lo suspendieron no sé cuántos partidos, y de hecho se perdió el Mundial por eso, por decirle algo que nadie sabe qué fue, porque se tapó la boca, Bueno, a fin de cuentas, también, suele pasar también, es como las reglas caen sobre uno. A ver, se estaba discutiendo, Cucurella tapándose la boca diciendo algo, Messi diciéndole, no te puedes tapar la boca, y después al único que echaron fue al Mirón, y creo que a un chico de Ecuador también, no recuerdo quién fue puntualmente, decís, me parece cuanto menos desigual. ¿Cuál es el problema de ese tipo de discusiones? Cuando el norte es quien pone las palabras. Vamos con la imagen número 2, por favor. A ver. ¿Leyeron esta mierda? Por supuesto. Sí. Bueno, al respecto. el método vence a la locura en la final de la Copa del Mundo. Básicamente lo que hace... Es una nota del New Yorker, que es una revista muy prestigiosa. Exactamente. Que a mí me encanta, Liberal. pero no para leer de fútbol. De fútbol. Escrita por un periodista. Yo Sam Knight. me tomé el trabajo de investigar quién era el pavote este. Sí. Es inglés. Encima, teóricamente deberías Con saberla la razón. pelotita. Es inglés. Con razón. Bueno. Con razón. Sí. Y bueno, no quiero ser el hombrosiano, pero tiene una cara de que le tirás una pelota y no sabe qué hacer. Bueno, sí, auspicia hipoglós el texto del inglésito. Lo escribió con unas hemorroides. Resentidito, está bien. Sí, la verdad que sí, y es un texto que en reglas generales me parece que condensa mucho ese sentimiento europeo de decir nosotros somos los chanchos, somos los tramposos, incluso se llega a tratar de impugnar la selección porque en el momento de la premiación de España, la selección estaba de espaldas aplaudiendo a la gente. O la gente los estaba aplaudiendo a la selección argentina y estaba pasando en un segundo plano de que España acababa de conseguir su segunda estrella. Y de hecho generó mucho rencor en Europa, porque justamente éramos malos perdedores por no rendirnos ante el verdadero ganador. No me quiero adelantar si trajiste la imagen de 2022. No la traje, pero mencionalo si querés. No, en 2022 Argentina levantó la copa y Francia estaba en el vestuario. Y nadie dijo nada. Obvio. Nadie dijo nada. Y además, perdón, pero honestamente, yo lo que vi fue un seleccionado que estaba atravesando no haber ganado, ¿no? O la derrota, no con una actitud de falta de respeto. De hecho, apenas inició el partido, vos te fijás cuando entran los dos seleccionados al pasillo, Messi saluda a un montón de jugadores de España, digo, siempre con una situación de mucho respeto y mucha esto, ¿no? Como
confianza en que es el deporte que todos respetamos y que Total. estamos acá para disputarnos un título importante, pero no deja de ser también un escenario deportivo. Pero a mí me parece que también lo que prima en esta nota del New Yorker como un ejemplo, porque la verdad que fueron muchos, es una capacidad muy grande de narrar el curso de la historia desde la mirada eurocéntrica, ¿no? Donde ellos básicamente son la civilización, son el corazón del progreso, y nosotros somos unos brutos de mierda que llegamos de pedo, ¿no? Cuando aparte no me parece, no sé qué piensan ustedes como futboleros, perdón Feli, que tampoco España haya Perdón, ¿le tenido el decís fútbol perdón más... porque es de Racing? No, Ah. perdón porque estoy hablando mucho. No, por favor, todo lo que vos quieras. ¿Qué pensabas? O sea, si bien España, por supuesto que jugaron mucho mejor la final, Sí. no hace falta ni que lo diga, es obvio, no vimos la pelota ni de casualidad. Total. La mayoría del tiempo. Sin embargo, tampoco es que tuvo el fútbol más esplendoroso de todo el mundial. Digo, el candidato era Francia hasta que se quedaron afuera con ellos, donde sí jugaron mejor ese partido. Pero esta idea de el método, o sea, con un juego muy parecido tácticamente a lo que fue el nuestro también, ¿no? Sí, lo peor, diría que todavía muy parecido a lo que fue su primer mundial. Bueno, 120 claro. minutos para meter un solo gol, amigo. Déjame hinchar la Sí, pelota. sí, te aburre, te Dolor vuelve de loco. sacate los ojos los mundiales de España. Que me ay, Iniesta, ay, que ves, chupámelo, güey. Por eso esta construcción narrativa de somos el método, somos el progreso, somos, digo, no se condice con la realidad. El tema de no solamente que son ellos los que están esperando a que seamos nosotros los que necesitaran ir ante ellos a buscar la validación para volver todos nuestros relatos futbolísticos aceptables, es cuando el sur se suma a esa misma. Claro. Y ese es el problema. Y de nuevo, ahí traemos el caso de Hossam Hassan. El DT de Egipto. Egipto. Salir a decir que tiene dos de los peores vicios del fútbol. Uno, ser un pecho frío. Segundo, un pésimo perdedor. Claro. Tener que salir a apelar a cuestiones completamente extrafutbolísticas. Amigo, la pechate, te comiste 3 goles en 10 minutos. Ya está, andá, perdiste, estuvo todo bien, muy noble de tu parte, sos Egipto, no tenés historia casi. Más allá que en África, lógicamente. Pero ese tipo de situaciones. Y es cuando empezamos a tratar de hablar nuestros propios problemas, y retomando de nuevo la idea del buen salvaje, a tratar de explicar nuestros problemas en esos mismos términos. Hay un término que se llama mimetismo colonial, que lo propone un señor que se llama Homi Bhabha, que es un señor indio, que habla sobre, bueno, estudios de coloniales, que describe cómo el colonizador, por ejemplo, adopta las categorías del colonizado y de esa manera termina aplicando la misma opresión del colonizador sobre el resto de los colonizados. Claro. Y es este caso, por ejemplo, para abordar los problemas de Argentina, presuntamente. En primera instancia, el racismo. Querer explicar el racismo en Argentina, que es un problema real. El problema es tratar de utilizarlo como un oportunismo, reduciendo los miles de millones, pero los cientos de claro, papers que hay y estudios que hay sobre la complejidad del racismo en Argentina, como una manera también de usarlo como arma arrojadiza en una disputa futbolística. Y plantearnos estupideces como hizo también ahora, y lo vamos a decir, el estúpido de Samuel Jackson, Eric Andre, tipos que son negros en su país. Sí, pero aparte que vivieron la segregación, que vivieron no poder viajar en el mismo transporte público que sus compañeritos Claro. de la escuela de enfrente que eran blancos, y que nos señalan con superioridad moral a nosotros como racistas, cuando tenemos otras expresiones de racismo, ¿no? Porque también hay que decir esto, digo, obviamente que en Argentina hay racismo, y un racismo bastante presente, con un profundo clivaje no es la palabra, con un profundo sentido del clasismo también que se mete ahí. Lo hablamos cuando se estrenó la última película de Lucrecia Martel, ¿no? Y como, bueno, las particulares de la opresión en nuestro territorio, pero también me parece que los únicos que terminan siendo favorecidos con esta campaña son las narrativas de los sectores, sobre todo de derecha, del imperio. Del imperio me refiero a Estados Unidos, como a España, como a Inglaterra, ¿no? O a todos los países que integran la Unión Europea en este momento. Es que terminás banalizando un reclamo genuino como una forma de denunciar ese racismo. El tema que, bueno, creo que Rousseau no llegó a pensar que esto iba a alcanzar la misma velocidad que
en la cual circulaba en ese momento la idea del buen salvaje y que ahora hace una forma de preparar el escenario para que cuando ciertas narrativas tengan que agarrar pista, las agarren de esta manera y que a fin de cuentas creo que es lo que terminó pasando. Ayer vi un clip que era muy triste, está bien que es un niño, creo que es un problema más que nada de su madre, que los veías y ellos estaban con la camiseta del Real Madrid y con la bandera de España atrás, y ellos eran mexicanos, y era como, che, perdiste, y pasó uno y le dice un tipo grande al nene, me dijo, ¿vos de dónde sos? Vos no sos español, como festejándolo en ese sentido, pero la facilidad que termina resultando, y si estuviera tan equivocado esto, creo que no sería de esa manera, no estaría pasando este tipo de situaciones, que le resulte mucho más próximo a un latinoamericano el hecho de tener que alinearse con la potencia europea, que efectivamente es la que termina dándonos imágenes como esta, en donde tiene que venir un chico de origen africano, que vive en un barrio pobre de Barcelona, que la única forma que tuvo de salir adelante es jugando a la pelota, entregándole en las manos el trofeo que ganó gracias a sus cualidades deportivas al monarca europeo, y eso sea menos colonial que lo que estamos haciendo nosotros acá. Es una demencia. A morir. También siento que estamos en un momento de como auge de discursos nacionalistas a nivel internacional. Se puede pensar, obviamente, hace mucho tiempo con la era Trump 2.0 y lo que venimos hablando hace mucho, y que en ese sentido hay un reordenamiento de las narrativas. Lo que me llama la atención a mí no es que España nos quiera convencer de que nosotros nos merecemos el segundo puesto para siempre en todo lo que sea, sino que los mexicanos se sumen a esa semántica, si querés. Ahí sí eso me parece lógico, y a la vez, bueno, creo que ahí es donde hay que poner la atención, ¿no? En algún punto. Sí, creo que eso ya es porque vas al DF, vas al Zócalo del DF y tenés abajo de la catedral los templos aztecas. Aztecas. Bueno, el niño mexicano quizás no sabe mucho de esa parte de la historia de su propio. Sí, por eso, de hecho, me parece exactamente eso que acabas de decir, para ya cerrarlo, es que creo que como suerte de pregunta final, preguntarnos si por qué si vamos a seguir considerando que después de medio milenio de la conquista vamos a seguir, si es necesario, seguir yendo a buscar la aprobación de los colonizadores a ver si podemos o no ser campeones del mundo. Y me parece que eso se dirime en la cancha y lo hemos demostrado en repetidas ocasiones. Muy bien, Juan Felipe Salguero, espectacular.